A lo más sencillo se A complica. mí no me gusta que me graben. Santo es el Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Tremendos problemas, tremendo lío que me mete la pastora. La verdad es que lleva como 3 semanas diciéndome. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ah. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, esto lo hacemos en obediencia. Yo creo que todos nosotros debemos de practicar, ¿verdad? Y les confieso que esta vez, yo lo he hecho 2 o 3 veces, pero como que esta vez estaba frisada. Sí. Bueno, santo es el Señor. Voy a comenzar con una oración. Señor, Padre Celestial, amantísimo Dios, te amamos, Señor Jesús, te glorificamos, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, yo te pido que tú tomes, Señor Jesús, la reflexión, Señor, que yo he preparado, Señor Jesús. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor Jesús, que sea tu nombre exaltado, Señor. Yo te pido que tú pongas en nuestros corazones, Señor Jesús, atención, Señor, y en nuestras mentes, Señor Jesús, que podamos aceptar, Señor, lo que nos toca, Señor Jesús, y que de ello también podamos aprender para compartir con otros, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Santo es el Señor. Bueno, una de las cosas que yo pensé en muchos temas, pero una de las cosas que pensé es en ser imitadores de Cristo. Y pensé que para ser imitadores de Cristo, para saber cómo imitar a Cristo, tenemos que conocer cualidades de Cristo y conocer el carácter de Cristo. Amén. Y le damos gloria a Dios porque en esta iglesia nosotros estamos al día en eso. Constantemente estamos aprendiendo sobre Cristo. Amén. Amén. En Romanos 8 dice un versículo, no lo tienen que buscar, pero menciona cómo estamos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. También en 1 Corintios 11:1, que creo que nosotros ya todos no la sabemos de memoria, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermoso. Aquí Pablo hace un llamado a seguir su propio ejemplo. Vamos a separarlo a los niños para que se queden quietecitos y dejen el vacilón ya, que está bueno. Ok. Bueno, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Esto es hermoso porque ya sabemos que cuando dice una palabra como ser, es como casi un mandato, es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí es hermoso porque Pablo hace un llamado a seguir su propio ejemplo. Y me encanta la seguridad de Pablo al poder decir, imítame a mí, que imito al Señor Jesucristo. Qué lindo es eso. ¿Cuántos de nosotros podemos o pudiéramos decir, imítame a mí como yo imito a Cristo? Yo creo que se nos sería más fácil decir, imítame solo en lo que yo imito a Cristo. Como cuando yo veo a mis hijos imitándome en cosas que no debieran de imitarme, yo quisiera gritarle, no me imites en eso, imítame en lo que yo imito a Cristo. Pero aquí lo que dice es que nos da como un goal de que tenemos que imitar a Cristo todo el tiempo, prácticamente. Y aunque esto aplica, esto de decirle solamente imítame en lo que yo imito a Cristo, la idea fuera que con certeza y como Pablo nosotros pudiéramos decir, imítame a mí, que imito a Cristo. Ahora, lo que es aún más lindo aquí es que Pablo aunque él se reconoce como imitador de Cristo, él no está exaltándose a sí mismo
y se pone en un rol humilde donde dice, imítame a mí porque después de todo no es a él al que se le tenía que imitar, pero el ejemplo absoluto para ser imitado era Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Entonces vemos que el enfoque está en Jesús y a su vez todos deberíamos ser como Pablo, un ejemplo al seguir y al ser como Cristo. Amén. Y en este caso podemos ver, porque lo podemos ver desde un trasfondo de que podía significar que busquen bendecir a otros en vez de complacernos a sí mismos, como dice en 1 Corintios 10. O simplemente como en Corintios 1:11, como lo vemos, que quiere decir, sigan mi ejemplo como yo respeto el orden de Dios y la autoridad de la iglesia. Pablo era un buen ejemplo en ambos casos. Cualquier fuera que fuera lo que él quería decir, era un buen ejemplo. Y bueno, esto de imitar, si vemos el significado, es portarse semejante a otra persona, es reproducir o copiar un comportamiento de manera exacta. Imitar a Cristo es caminar en el estilo de vida de Cristo. Así que bueno, esto requiere que paremos entonces nuestro propio comportamiento. La manera de ser de nosotros debería de ser abandonada por nosotros para ser y adoptar la manera de Cristo. Sería como sacrificar nuestra comodidad, morir a nosotros mismos. Eso es uno de lo que requeriría para que nosotros pudiéramos imitar a Cristo. Dejar de ser yo. Tendría que dejar yo de ser Gilka y ser como Cristo. Imitar a Cristo también requiere e implica conocerle. Tú no puedes imitar a alguien que tú no conoces. Amén. Así que a través de su palabra, amén, como sabemos, sabemos constantemente procurar conocerle para poder ser semejantes a él. Ok, para conocer a alguien debemos de observarlo y debemos de poder identificar sus características, ¿verdad? Yo tengo una en casa que observa cada movimiento que nosotros hacemos y cada palabra, y eso ella lo imita al pie de la letra. Así que vamos a pedirle a los hermanos aquí que nos mencionen algunas de las características y algunas de las cualidades que tiene Cristo. Y vamos a ver esto también, vamos a ver las que son imitables. Porque hay unas que no podemos imitar, como por ejemplo, nosotros no podemos resucitar muertos. Nosotros no podemos ir por ahí haciendo milagros como Cristo, ¿verdad? No podemos ser omnipotentes y todas esas cosas. Pero díganme por lo menos una lista, por lo menos de 10, que son imitables. A ver. Amar como Él ama. ¿Quién se amó? También. Ser humilde. Compasión. Amén. Hermano Tony. Amar. Amén. Amable. Amén. Respetuoso. ¿Qué otro? Amén. Ahora la de acá. Porque son 10 y no va a decir 10, solamente uno. A ver, ¿qué más? Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Yo pienso que es importante que es la predicación. La predicación. No se podemos invitar a Cristo. ¿Qué más? Perdonar. Amén. Bueno, y entre esas que mencionamos, obediente. Y entre esas que mencionamos, no están algunas de las que escogí. Y hermano, yo me quedé en 3. Yo quería hacer una listota y hablar de todas, pero la verdad que como dice la palabra, aunque quisiéramos enumerarlas, no podríamos. Yo me quedé en 3 que me llamaron la atención. Y de las que mencionamos, solamente una persona mencionó una de las que es la compasión. Y es lindo como nos quedamos cortos. O sea que todavía nosotros podemos seguir después de aquí buscando características para nosotros imitarlas. Amén. Ese es el propósito de hacer una reflexión como esta. ¿Amén?
Bueno, entonces, una de ellas es un poco común, de las que tengo aquí. Y cuando hacemos una lista, pero sí que cuando hacemos una lista y a veces la dejamos, que es una de las que tengo es la transparencia. Cristo era transparente. Pero es muy importante. Así que espero que nuestros ojos y nuestros corazones se abran a esta reflexión. Pues le voy a mencionar algunas, como dijo la hermana Lilian, compasivo. Cristo era enfocado y de esa me gustaría hablar otro día. De aquí yo saco tema para la próxima vez que me metan en esto. Cristo era enfocado, era firme, era sumiso, obediente, misericordioso. No era. Amén. Es perdonador, es bueno, cuidaba de los demás, es honesto, transparente, verdadero, cercano, accesible. Esta también me gustaría hablar. Pasaba tiempo con sus seguidores, pasaba calidad de tiempo con sus seguidores y ellos deseaban su compañerismo. Él era así de accesible. Qué lindo es nuestro Señor Jesús. Es un líder y tiene autoridad, es paciente. Así que vamos a repasar 3 de ellas. ¿Amén? La primera que tengo aquí es la compasión. La compasión. Y me fui por la lista de cosas que me conmueven y cosas que me llaman la atención. Y la compasión. Yo creo que la compasión de Cristo era una de las cualidades que más lo marcaban. Como por ejemplo cuando él iba a hacer los milagros y todo eso. Era algo que lo marcaba. Era algo que lo hace distinto. Amén. También debe de ser un sentimiento esencial para aquellos que decimos seguir a Cristo y aquellos que decimos imitar a Cristo. Nosotros sin compasión no podemos decir que imitamos a Cristo. Así que la compasión se define como empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Es como sufrir juntos. ¿Amén? La compasión detecta el sufrimiento ajeno, lo comprende, como que hace como una conexión cuando tú ves a alguien sufriendo, lo comprende y por lo tanto te hace querer aliviar o remediar ese sufrimiento. Así es Cristo. Amén. Al nosotros caminar por la calle, cuando nosotros vemos la televisión y vemos las cosas crueles y que están pasando y todo eso, al ver a alguien pasando por un mal y sufriendo, deberíamos de sentir compasión, no deberíamos de juzgarle. Cuando nosotros nos agarramos diciendo, pero eso no es problema mío, o eso le pasa por consecuencia de su mala decisión, deberíamos de sentir compasión por todo, no importando quién sea o qué haya hecho esa persona. Hello. Así como Cristo. Amén. No, ok, a ver, sí. Ok, y yo sé que tampoco es que podemos ir por ahí, resolviendo los problemas de todo el mundo. Imposible, ¿verdad? Yo a veces quisiera, pero olvídate. Yo a veces me paro a ayudar a gente que yo digo, pero ¿qué yo estoy haciendo? Se supone que es que yo no puedo ayudarlos a todos. Pero sí es importante que para nosotros sentirlo, por lo menos, si somos imitadores de Cristo. ¿Amén? Que querramos alimentar estos sentimientos en nuestro corazón. Vamos a ir a la Biblia para ver algunas ocasiones donde se muestra la compasión de Cristo. Hermano Raúl, si puede leer Santiago 5, versículo 11. Es que tengo una Biblia nueva que se me pierde. Un segundito, hermano. Amén.
5, Santiago 5:11. 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que en el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Ahí está la prueba. Número 1. A ver, vemos, leamos Mateos 14, versículo 14. Hermana Blanca, la pastora. Mateo, ¿qué? 14. 14, versículo 14. 14. ¿Alguien vaya? Ajá. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Ahí vemos que sí, dio compasión y luego una acción. Y luego Mateo 15, 32. 15:32. Sí. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y ya sabemos que después de ahí ocurrió un milagro donde Cristo alimentó a toda esa gente que estaba ahí. Amén. Ahora leamos Marcos 6, versículo 34. Hermano Fernando. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Dios siente compasión cuando nos ve perdidos. Así que nosotros deberíamos sentir compasión cada vez que vemos a alguien perdido y no decir, ay, porque se porta mal, se lo merece. Amén. O sea, aquí vemos que Cristo cada vez que sintió compasión hizo algo para aliviar. Amén. Así que vuelvo y digo, hermanos, tenemos un llamado a sentir compasión como Cristo. Vamos a Primera de Pedro 3, versículos del 8 al 9. Este ejercicio lo debemos de hacer más o menos. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Del 8 al 9. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Amén. Amén. Este es bien importante porque esa parte que dice que tenemos que ser compasivos y que dice no devolviendo el mal por mal. Eso quiere decir que nosotros no, aunque sea una persona que en nuestro concepto se mereciera el mal, uno no se lo devuelve. En el ambiente en el que vivimos, con tanto conflicto y con tantas guerras de raza, de política, de religiones, hasta por la economía, hay conflictos. Hay tanta tensión que a veces nos separamos en bandos. A veces como que a los de allá, estos son ellos, y el bando de nosotros. Y defendemos lo nuestro. Criticamos a los otros y hasta nos alegramos de su desdicha. Así que ahí va no se devuelve el mal por mal. A mí me sorprende y a mí me da frío cada vez que yo veo a gente que se supone que son cristianos, que son creyentes, que no siente tantita empatía ni compasión por otros, tan solo porque no están de su bando. O sea, como que esos no son los que piensan como yo, pues eso no se merecen mi compasión. Es preocupante cuando vemos que el corazón de alguien se endurece tanto que
que no siente un impulso en hacer algo por aliviar el dolor de los otros. Veamos Isaías 54, 8. Mírate esto. 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Santo es el Señor. Mira, si Dios mismo en su ira tiene compasión, ¿quién eres tú para preferir odiar a tu enemigo antes de apiadarte y tener compasión como Cristo? Si Cristo en su juicio y en su ira todavía es compasivo, ¿quién eres tú para enojarte con alguien y decir, no, no se merece mi compasión? Mira, por lo menos ora por esa persona. Por lo menos, porque no podemos hacer arreglarle todos los problemas, pero por lo menos ora por esa persona que está en problemas. Si no quieres darle dinero, no quieres darle comida, no quieres arreglarle el problema, por lo menos impulsa a tu corazón a sentir compasión, a desearle alivio a esa persona. Porque es cierto que es preocupante, volvemos y digo, que no, cuando una persona no se conmueve. Pregúntate a ti mismo, ¿veo a los demás con los ojos de Jesús? Para poder imitarlo te tienes que preguntar eso. ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Soy capaz de amar a mi enemigo? Porque si solamente yo amo a los que me aman y a los que comparten mi manera de pensar, entonces estoy fracasando como imitador de Cristo. Leamos Mateo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5. 48. Bueno. Mateo 5, versículo 43 al 48. Léelo. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, santo, amén. Así que mira, oremos por toda esa gente que nos hace daño. Dice, ahora nosotros cumplimos con las cualidades de Cristo cuando nos ponemos en los zapatos de los demás y cuando nos dolemos por ellos y con ellos, cuando sentimos su pesar y su carga. Leemos Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén, amén. Así que así cumplimos el orden de Dios, de imitarlo cuando llevamos las cargas de los otros. Y cuando procuramos sentir la compasión de Cristo, es algo que nos llena de una suavidad especial, de una dulzura especial, que hasta en la mirada se nos nota. Nos convertimos en gente accesible cuando tenemos esa compasión. Yo nunca voy a olvidar la mirada de compasión que Cristo me dio a mí a través de un predicador, que yo sentí cómo el Señor se compadeció de mi estado. Y eso era algo que la persona tenía de Cristo. O sea, yo pude identificar la mirada de compasión de Cristo en esa persona. Imagínate que nosotros camináramos así y que cada vez que tuviéramos un encuentro con una persona que está en necesidad, ellos pudieran ver la mirada de compasión de Cristo en nosotros. Eso sería algo impactante y eso sería algo que nos hace, ¿cómo se llama? Successful. Exitoso. Que nos hace exitosos como imitadores de Cristo. ¿Ese es nuestro goal? Bueno,
Amén. Que la gente pueda ver la compasión de Cristo y nos pueda ver la compasión en acción. Amén. Ahora vamos a ver otra cualidad de Cristo. Y vamos a ver que Cristo es transparente. Y esto me gustó mucho. Yo no me la esperaba, me la encontré por ahí de casualidad. Y es verdad, ¿no? Que es casi como que no la mencionamos, pero mira, Cristo era transparente. La palabra transparente es una palabra latina y se compone de dos raíces. Trans, que significa a través de, y parente, que significa aparece. O sea, es algo que aparece a través de. O sea, que lo que se ve es lo que es, no lo que parece ser. Se deja ver claramente lo que hay detrás. Eso es una cualidad de Cristo. Vamos a ver a Juan 18, del 19 al 20. Dice, esto fue justamente cuando antes de que asesinaran a Cristo. Y dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ahí, paz, de frente, transparente, qué lindo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que le he hablado yo. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, que él se había presentado tal cual era y tenía hasta testigo. ¡Qué lindo! Amén. Jesús era un libro abierto, él jamás esquivaba a nadie. El que le preguntaba acerca de él, Cristo le contestaba. Y a Cristo le costó la vida el ser transparente. Es más, a él le metieron una bofetada ahí en ese momento. Que él contestó así, pero tú le hablas así al sacerdote y le metieron una bofetada. O sea, a Cristo le costaba que lo maltrataran por ser transparente, por decir que era el Hijo de Dios. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿son nuestras vidas como un libro abierto? ¿Son nuestras vidas transparentes? De manera que no esquivamos a los que nos preguntan y a la gente que nos preguntan de Cristo y de nuestro actuar. Y contestamos con claridad o escondemos cosas. Hablamos en lo oculto lo que debiéramos hablar en público. Eso está cañón. Jesús no ocultó nada de su vida. Nosotros sabemos de sus padres, nosotros sabemos de sus ancestros, sabemos de Jesús. Él era accesible a la gente y la gente se podía acercar a preguntarle sobre él. Él no tenía nada que ocultar, su vida era limpia, volvemos y decimos abierta. Y a veces nosotros no podemos ser así de transparentes por miedo a ser descubiertos. Hay gente que se esconden tanto y ocultan tanto por años y años que ni siquiera después de convivir con ellos por años, tú ni sabes quiénes son ni lo que piensan. Pero a ellos les encanta saber de todo el mundo, de todos los demás, pero de ellos no se sabe nada. Y mira, yo vi este dicho que dice que el que mucho oculta, mucho teme. El que mucho oculta, mucho teme. Amén. Y aquí vemos que Jesús no ocultó nada. Claro que tampoco vamos a andar contando nuestras intimidades, no vamos a estar contando nuestros secretos. Y aunque está bien, yo creo que a nosotros nos hace bien también reconocer debilidades en los hermanos. Pero no vamos a ser imprudentes, ¿verdad? Pero que la gente sepa también que uno pues tiene debilidades. En eso se glorifica aquí en Cristo. En esas debilidades. Por eso también está bien que la gente sepa de nuestras debilidades. Entonces,
no ser hipócrita, pero tampoco ser imprudente. Amén. Debemos de ser igual que Jesús, transparente en cuanto a compartir a Dios y su mensaje en cualquier lugar. Pregúntate, ¿qué ve la gente cuando mira mi vida? ¿Qué ve la gente cuando mira mi manera de actuar? ¿Ve a Cristo? Veamos a Marcos 4, del 21 al 23. Dice, también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de salir a la luz. Ay, si alguien tiene oído, que oiga. Aquí vemos que somos llamados a ser la luz como Cristo es la luz. Una luz descubierta, una luz que no se esconde. Usted no puede ser luz aquí y allá esconder la luz de Cristo y afuera esconder la luz de Cristo. El Espíritu Santo aquí nos guía claramente que debemos de ser claros adentro y afuera. Y esto de que no hay nada escondido que no se vaya a descubrir es una regla y es una ley que se cumple siempre. ¿Amén? Tarde o temprano se va a saber. No hay nada oculto debajo del sol, dice Blanca Reyes. Como dice la canción, tú me engañaste, pero fue en vano, todo se sabe tarde o temprano. Al final todo se sabrá. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a ser, vuelvo, transparente como Cristo. Todos deben saber y notar en lo que creemos y lo que somos. Todos y en todo lugar. Amén. Señor, ayúdanos, Señor Jesús. Ustedes han notado como cada vez es más difícil encontrar gente real y genuina. Como deberíamos de ser honestos, puros, santos, gente real y genuina, porque viviendo de esta manera marcamos la distinción entre el verdadero imitador de Cristo. Somos luz en medio de las tinieblas, somos el atractivo de Dios. Amén. Vamos a ver 2 Corintios 4:2. Dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaños ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Te queda con la conciencia limpia. Seamos transparentes al mundo como Cristo. Aquí también en el suceso que estábamos compartiendo en Juan 18, es lindo ver el versículo 21. Cuando Cristo les dice, pregúntale a los que han oído lo que yo he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Saben todos tus compañeros de trabajo que tú le sirves a Cristo? ¿Saben todos los que puedes decir tú, saben todos los compañeros de la escuela y tus panitas por ahí, que tú eres cristiano? ¿Tienes testigo de tu carácter como cristiano? ¿Te avergüenza andar con una Biblia? Puedes tú decirle, si alguien viniera a hablar de ti, puedes decirle tú, pregúntale allá a mi pana del trabajo. Así como Cristo le dice, qué lindo. Puedes decir tú, mira, esos testigos a mí me ven todos los días imitando a Cristo. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿O debemos de sentir vergüenza de que no vean a Cristo en nosotros? Santo es el Señor. Por eso es que es tan fácil confiar en Cristo, por su transparencia.
Por eso es que no es fácil confiar en otros, porque no somos transparentes. Porque imagínate que Cristo hubiera dicho una cosa en la casa, otra en la sinagoga, otra en el templo y otra en la calle. No se puede creer en alguien así. Así que seamos transparentes como Cristo. Bueno, ya vimos la compasión, ya vimos la transparencia. Y terminamos la transparencia con 1 de Juan 1. Ese, léalo uno de ustedes, porque no me aparece aquí. 1 de Juan 1, del 5 al 7. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De 5 al 7. Lo que hemos... ¿Ya? ¿Cuál fue el versículo? Tú me dijiste 1 de Juan 1. 5 al 7. 1 de Juan. Ah, porque yo empecé desde el 1. Ujú. Ok, perdón. 1 de Juan. 1 de Juan 1:5. Okay. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Del 5 al 7, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con él, andamos con él y andamos en tinieblas, mentimos, aleluya, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora Amén. sí tiene Amén. sentido. Gloria a Dios. Santo es el Señor, qué lindo es el Señor y su palabra. Amén. Y ahora vemos también otra cualidad de Cristo que debe ser imitada, y es que Él es sumiso. Y esta es difícil, esta nos machaca. Jesús fue un hijo sumiso con María y José. Él creció en un hogar normal, donde pecaban, y él aún así no pecó. Así que Jesús fue obediente a sus padres. Por ejemplo, vemos en Lucas 2:51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cristo le ministraba a su madre con su obediencia y su sumisión. ¡Qué lindo! Jesús fue sumiso a la voluntad del Padre como sirviente. Cristo sabía que su misión era morir en la cruz para que entonces así el Padre nos otorgara salvación. Y sabemos esa parte de la oración en Getsemaní, que Cristo está ante el Padre y le dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es un ejemplo de su sumisión. Para Cristo era, en ese momento, ¿saben lo de pasa de mí esta copa? Para Cristo era horrible. No era el morir y el tener que sufrir, era el tener que saborear el pecado y la copa amarga del pecado que lo iba a separar del Padre. Eso para él era como que, mira, yo no lo quiero, esa no es mi voluntad, pero si esa es tu voluntad, yo me someto a tu voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Así dijo, Padre, que sea lo que tú quieras, más no lo que yo quiero. Pregúntate, ¿cómo me sienta a mí el tener que someterme a la voluntad del Padre? Pregúntate eso, ¿cómo me sienta a mí que tengo que renunciar a mi derecho de organizar mi vida y de planificar mi vida? ¿Qué? ¿Y acepto yo mejor el plan de Dios para mi vida?
y dejar mi propio plan. ¿Podemos nosotros hacer eso? Pregúntate eso, porque eso a lo mejor no es necesario hacerlo así, pero ¿estás tú dispuesto a someterte a la voluntad de Dios de esa manera? Decirle a Dios, ok Dios, si tú quieres que yo lo deje todo y que me vaya a predicar, ok. ¿Harías eso tú? Renuncio a mi voluntad y mi control y haz lo que tú quieras en mí. ¿Y cómo puedo ser capaz de someterme a la voluntad del Padre? De practicar la sumisión como Cristo. Lo primero es saberlo y entenderlo. Saberlo y entenderlo, así de fácil. Entender que el orden de Dios implica sometimiento. La palabra de Dios dice en Santiago 4, versículo 7, dice, someteos a Dios. También vemos en Efesios 5, por ahí para abajo, que habla un montón de la sumisión, dice, someteos los unos a los otros. O sea que eso es un requisito. Vamos a ver a Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice, una parte que dice, humillaos pues bajo la mano de Dios. Quiere decir que esto también implica humildad y humillarse. Significa, requiere de negarse a sí mismo, de dejar de ser egoístas y seguir la voluntad de Dios. Significa bajarte de ese pedestal en donde tú mismo te has puesto de rey y señor de tu vida y entregarte a sus estatutos y a su señorío en ti. Ahora vemos esta parte de someternos los unos a los otros, que causa tanto conmoción y dime y direte en la iglesia, en los matrimonios y todo eso. Vemos que esta parte es esencial para nosotros ser como Cristo y para nosotros ser sumisos como Cristo. Ya sabemos, por ejemplo, no lo vamos a leer, que en Efesios 5, 22 del 24, Efesios 6 del 1 al 3, Efesios 6 del 5 al 8, habla del sometimiento de la esposa al esposo. A la vez habla de la entrega y sacrificio del esposo a la esposa, que es un sometimiento también. La sujeción de los hijos a los padres, en Efesios 6, del 1 al 3. También habla de cómo los padres deben de prácticamente servirle a los hijos. Eso también es una sujeción. La sujeción de los siervos a sus amos, lo vemos en Efesios 6, del 5 al 8. El sometimiento a los ancianos de la iglesia, pero también vemos a su vez el servicio de los ancianos a los miembros de la iglesia, que también es una sumisión. O sea que entonces aquí vemos una armonía perfecta en la que nos sometemos los unos al otro. Es como un intercambio, como si fuera un ping-pong, donde la autoridad, la humildad, el servicio van unos para los otros. Y es la única grandeza verdadera que nosotros tenemos, es en el servicio a los demás, en esa sumisión. Y ahí se practica el ejemplo perfecto de la sumisión de Cristo, que siendo la cabeza de la iglesia, vino a servirnos a todos en la iglesia, para dar su vida en el rescate de nosotros. También vemos que eso implica sufrir. Para nosotros ser sometidos, acuérdense que decía que es como si nos machacaran, porque implica sufrimiento. El ejemplo de sumisión de Cristo que debemos imitar conlleva que querramos sufrir. ¿Tú te imaginas una cosa como esa? Pues sí. Corintios 13 comienza por decir que el amor es sufrido. Todo lo sufre, dice la Biblia. Y no malinterpretemos eso. Eso es un amor sacrificial. No es que el amor, el que esté enamorado, aguanta todo el abuso que se le haga y todo el sufrimiento al que se le someta. Eso no es lo que quiere decir. Ok,
Eso fue un paréntesis, como dice. Entonces, tiene que estar el que ama y el que quiere someterse así como Cristo, tiene que estar dispuesto a sufrir por la iglesia. ¿Estamos dispuestos a sufrir por la iglesia? Santo. Esto es muy lindo, esto del sometimiento y mucho más de lo que lo apreciamos. De verdad que sí. Así que resumimos que es una cualidad de Cristo es que debemos imitar, es la sumisión. ¿Cómo? Reconociendo y sabiendo que es parte del orden de Dios y de su voluntad. Si Cristo lo hizo, eso quiere decir que es el orden. Es como ustedes han visto, como cuando Cristo mismo pidió bautizarse. Hay cosas que van en el orden de Dios. Y Cristo dijo, pero si es que yo tengo que seguir ese orden, pues usted dice, someterse, va en el orden de Dios, en su voluntad, eso se acepta así de suave. Amén. Someteos y sirviéndonos los unos a los otros. Y recordar, estar dispuesto a sufrir por su causa. Y nos preguntamos, ¿cuál es esa causa? Fácil, la respuesta es Cristo. Cristo es la causa. Amén. Fíjate en el verso 21, dice, someteos unos al otros en el temor de Dios. Someteos pues como siervos de Cristo. Él es la causa, por Él lo hacemos. En el temor de Dios. En el temor de Dios y por Cristo. No en el temor al esposo, no en el temor a la autoridad, no en el temor al pastor, no en el temor al jefe. Ni lo hacemos por cultura, ni lo hacemos por costumbre, ni por ser bueno, ni por guardar la ley. Nuestro sometimiento al Padre lo hacemos por amor a Cristo y por ese temor que tenemos de andar agradándole al Padre, así como Cristo, por ser imitadores de Él. Amén. Santo es el Señor. Y ya voy a cerrar así de fácil. Todas estas cosas tan solo las podemos obtener mediante una vida de oración. Y yo creo que todos vamos a decir dos, pero yo creo que para nosotros poder adquirir estas tres nada más, orando todo el tiempo, pidiéndole al Señor que en contra de nosotros mismos nos ayude a tener compasión por gente que nosotros pensamos que ni se lo merecen. Que Dios nos ayude a ser transparentes y claros allá afuera en nuestro testimonio. Amén. Y que nos ayude a someternos los unos a los otros. Eso es algo hermoso, que fuera nuestra oración diaria, todo el tiempo. En la meditación constante de su palabra, porque nos es necesario conocerle en nuestro vivir a través de la palabra para así poder entenderle e imitarle. Y vamos a leer en Filipenses 2, del 1 al 8, o hasta el 11. Esto es un valioso resumen de cómo era Jesús y cómo imitarlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión común en el Espíritu, si algún afecto entrañable, me encantaría hablar de eso también, el afecto de Cristo. Wow, que mucha gente anda por ahí sin afecto, sin sentir afecto. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La mente de Cristo siente una misma cosa. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Santo, si nos viéramos a los unos a los otros, eso fue un intercambio mucho más fácil. Si viéramos al otro como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente cuidas tus intereses, cuidado de los otros.
Qué lindo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Qué lindo sería que lo pudiéramos imitar con esa facilidad si recordamos todas estas cosas. Señor Jesús, eres hermoso, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Cuando vemos, Señor, tus cualidades, podemos decir, Señor, que tuya es la gloria, Señor. Que tu perfección nos hace querer imitarte, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones, Señor, se abran día a día con humildad, Señor, para aceptar tu voluntad, Señor Jesús, para que podamos amar a los otros con compasión, Señor Jesús, para que nos ayude, Señor, a imitarte en todo lugar, Señor Jesús, recordar ser transparentes y claros como tú, Señor, eres, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, yo te pido que estas cosas sean guardadas en nuestro corazón, Señor, y practicadas, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Hasta aquí mi parte. Hermana pastora con nosotros.